hace algún tiempo algo real acerca de los aviones. Y se dice que los aviones tienen un radar para detectar las nubes que están cargadas de energía. Porque si el avión no detecta esas nubes llenas de energía, lo que sucede es que cuando el avión pasa cerca de esas nubes, puede pasar cualquier cosa porque es mucha la energía. Entonces el radar lo que hace en el avión es que alerta sobre aquellas nubes que están cargadas de energía. Y trasladándolo a lo que es nuestra vida espiritual, nosotros también tenemos un tremendo radar que nos ayuda a detectar todas aquellas cosas que nos ponen en riesgo en nuestra vida. Hay un radar tremendo en nosotros que nos va a ayudar a ver todas aquellas cosas que pueden ser peligro, amenaza, que pueden traer consecuencias a nuestra vida. Y recordemos que lo que es amenaza, consecuencias o situaciones difíciles en nuestra vida puede ser todo aquello como son los pensamientos, como son las emociones, como son las palabras, pueden ser muy amenazantes hacia mí misma y hacia los demás. El Espíritu Santo es un radar que amenaza todas aquellas cosas que van a traer dificultades a nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a detectar aquellas cosas. Vamos a ir a una cita en 2 de Corintios capítulo 4, verso 7, y vamos a leer hasta el verso 9. Dice así la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hay un tesoro tremendo en nosotros, hay un radar tremendo, hay algo poderoso en nuestras vidas que nos hace completos, que estando en un cuerpo tan imperfecto nos hace tan poderosos, que estando en un cuerpo tan completo nos hace tan limitados por nuestra misma condición. Se dice que en la antigüedad habían unas vasijas en las cuales la gente utilizaba para poder poner ahí sus tesoros. Y cuando esos tesoros eran depositados en las vasijas, dice la historia que era sellado con el mismo barro. Entonces, cuando la vasija era sellada con el mismo barro, no se podía ver el tesoro que había dentro, porque era inevitable, no se podía, había limitación para ver el tesoro que había dentro de la vasija, porque la persona de la antigüedad estaban acostumbradas a guardar sus tesoros en las vasijas y las guardaban. Para poder ver el tesoro había que hacer algo tremendo. Para poder ver lo que hay dentro de la vasija hay que quebrantar la vasija. Y entonces la palabra del Señor nos manda a que quebrantemos la vasija para poder ver los tesoros que hay dentro de la vasija. De lo contrario, dice la historia que no se podía ver lo que había dentro de la vasija. Y cuando somos quebrantados, vamos a poder ver tesoros, talentos, oportunidades, vamos a poder ver llamado, vamos a poder ver situaciones que nos van a mover a otros niveles. Pero es necesario quebrantar la vasija para poder ver el tesoro que hay dentro de nosotros. Porque dice la palabra que dentro de nosotros tenemos un tesoro que está dentro de nosotros.
Pero para poder ver el tesoro, hay que quebrantar la vasija. Estamos muy limitados a ver lo que hay dentro de nosotros y por eso no disfrutamos del tesoro que hay dentro de nosotros. Por eso es que no nos sentimos atraídos a la presencia, porque no hemos quebrantado la vasija para ver el tesoro que hay dentro de nosotros. Pablo dijo una gran verdad y dijo: ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Pablo dijo: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo. Ahora, ¿qué sucede? En otras palabras, hay un tesoro tremendo en nosotros, pero no lo vemos porque seguimos viviendo con el yo antiguo. Hay que hacer morir al viejo yo para poder ver el tesoro que hay dentro de nosotros. Pablo nos enseña en estos 4 versos que ese tesoro me va a limitar, me va a mantener, me va a impedir ser una persona negativa. Cuando yo descubro el tesoro dentro de mí, ese tesoro es tan poderoso que me ayuda a no ser negativo. No es que me vaya a ayudar a no ser emocional, porque emocional somos siempre. Usted puede tener las emociones, pero puede aprender a dejar de ser negativo en la vida. Entonces, Pablo nos enseña en estos versos que nosotros podemos ser limitados, porque hay un radar que te detecta la amenaza para que tú no aprendas a ser negativo, sino que aprendas a hacer lo que dice la palabra. Entonces, Pablo está diciendo: ya no vivo yo, pero lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por el poder del Hijo de Dios, de la fe en el Hijo de Dios, porque tenemos que aprender a salir de esa parte negativa que hablan estos versos. En el contexto del verso 10 se dice que hay algo poderoso, hay una gloria que alumbra la faz de Jesucristo en nosotros. Y es increíble cómo Pablo habla de esa gloria que alumbra a nosotros a través de Jesucristo, y que a través de esa gloria, a través de ese radar, a través de ese tesoro, es que nosotros vamos a tener que aprender a vivir y a lidiar y a tratar con estas situaciones que se van a enfrentar en nuestra vida día a día. El pasar situaciones no necesariamente, Pablo nos está diciendo que no necesariamente nos tiene que hacer negativos ante las situaciones. Pablo lo que nos va a enseñar es que atribulados, pero no angustiados. Pablo nos dice en apuros, pero no desesperados. Pablo nos dice perseguidos, pero no desamparados. Pablo nos dice destruidos o derribados, pero no destruidos. Ahora Pablo está haciendo un contraste en esta situación, porque nos pone una realidad, pero nos pone una decisión. Yo decido estar angustiado, desesperado, desamparado o destruido. Pablo nos enseña la parte que es real en mi vida, porque es necesario que a través de diversas pruebas, dice la palabra, y que Jesús las tuvo que pasar, era necesario que a través de diversas tribulaciones el Hijo de Dios pasara. Y es necesario que a través de diversas tribulaciones tú también tengas que pasar. Angustias, desesperación, tribulación, desamparo, destrucción. Todo esto Pablo nos muestra que son acciones, emociones negativas, que nosotros vamos a tener que decidir si las tenemos o las desechamos. Pablo hace una comparación tan tremenda, y estas cosas van a tener que pasar en nuestra vida. Las primeras a las cuales él se refiere: tribulación. Esto es evidente para tu vida.
Esto es importante. En otras palabras está diciendo Pablo, la tribulación es necesaria para tu vida, mas no la angustia, porque la angustia es una emoción que yo voy a decidir tener. Entonces Pablo hace un comparativo y un paralelo de lo que es y lo que no debe de ser en mi vida. Pablo nos lleva a que verdaderamente entendamos que la tribulación o la prueba o los apuros o las penas o los afanes de la vida vamos a tener que pasar. Vamos a tener que enfrentarlos en la vida. Nadie podría decir que no los pasa. Nadie podría decir yo no los he tenido ni los voy a tener. Todos pasamos por esa situación. Por eso es que hay un contraste. Pablo lo que hace es un contraste en cuanto a lo que debo pasar y lo que decido ser. ¿Me doy a entender? Pablo nos está diciendo, esto vas a pasar, pero esto decide ser. Porque yo puedo estar en tribulación, mas puedo tener gozo. Porque Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Entonces hay un contraste en lo que paso o en lo que debo pasar, en lo que Dios permite en mi vida, pero en lo que yo decido ser a través de lo que Dios permite. Yo decido, opto por lo negativo, opto por ser una persona que le va a sacar provecho a su prueba. Yo lo decido. Yo tengo la capacidad. ¿Por qué yo tengo la capacidad de decidir entre pasar y ser? Porque hay un radar. Porque hay un tesoro dentro de mí que me alerta cuando yo vaya a entrar a la angustia. Entonces, hay una diferencia entre pasar un momento o un tiempo y decidir ser algo por un tiempo. Hay una tremenda diferencia que Pablo marca y que debe de ser una lección para nuestras vidas. Porque de lo contrario, no tenemos la suficiente confianza ni esperanza. Si yo decido ser todo lo contrario que Pablo dice, lo que estoy demostrando es que no tengo la suficiente confianza. Cuando yo entro en lo contrario a lo que Pablo dice, yo lo que estoy demostrando es no tengo la confianza necesaria ni la esperanza en Cristo Jesús. Job 11:18 dice, tener esperanza te dará valentía. Cuando yo tengo esperanza me hago fuerte. Entonces no permito que esta parte negativa venga a mi vida. ¿Por qué? Porque hay un tesoro. Hay un tesoro en mí que necesito ver. Pero para verlo tengo que quebrantar la vasija. Y por eso es que la alabanza es un motivo para quebrantarme. Pero ese quebrantamiento no es emocional. Este quebrantamiento es un quebrantamiento que nace de un deseo de conocer más a Dios, de un deseo de saber cómo funciona Dios en mi corazón. Porque recordemos que hay ese tesoro y que de la única manera va a ser quebrantados. Y por eso mismo no vemos fruto en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque falta la esperanza. Hemos dejado de confiar en Dios y hemos puesto nuestra confianza en nosotros mismos. Y por eso es que ese paralelo se convierte en realidad para nosotros. Se convierte en una realidad. ¿Cuál es el valor de tu vaso? ¿Cuál es el valor que tú le podrías dar a un vaso de barro? Y recordemos que nosotros somos vasos de barro. ¿Qué valor le podrías tú dar? Si encuentras un vaso de barro, ¿qué valor le podrías dar? Por eso es que nos cuesta valorar mucho a las personas, porque no nos hemos valorado nosotros por lo mismo que tenemos en nuestra vida. Cuando yo encuentro lo que hay en mí, la capacidad, el talento, la virtud, el don, entonces empiezo a valorarme.
empiezo a valorar porque he descubierto que hay un valor en mi vida. La única manera que nosotros podemos ver lo que hay en nuestro corazón y descubrir el valor que hay en nuestra vida es haciendo pedazos esta vasija. Tenemos que hacer pedazos la vasija. Vemos muy poco valor en nosotros mismos. Hay una tremenda carencia de valor en el ser humano. Por eso es que lo que le acompaña al ser humano es frustración, es una condición de negatividad. ¿Por qué? Porque no hay un valor hacia ver lo que yo tengo. Porque cuando yo quebranto la vasija y veo que hay tesoros en la vasija, yo puedo decir, esto tiene un valor adquisitivo. Entonces, cuando yo quebranto mi vaso, yo puedo también decir, esto tiene un valor que no precisamente es adquisitivo, porque no es de dinero, es un valor del reino, es principios del reino, es amor que viene de la misma esencia de Jesucristo manifestado en nuestras vidas. Entonces, el valor del cual tú careces, que te ha llevado muchas veces a la frustración, es por no haber quebrantado tu vasija. Y hay algo que quiero leerles literalmente, que, como diría el pastor Adauri, es una fumada. Tu condición siempre será real, pero tu ser, o sea, lo que yo decido ser ante la condición, cambia tu valor. Se lo repito, tu condición siempre será real, pero tu ser en la condición cambia tu valor. Si yo en la prueba descubro el valor que hay en mí, cambia totalmente mi valor. Ya no tengo un valor de angustia, ya no tengo un valor de desesperanza, ya no tengo un valor de desamparo, ya no tengo un valor de destruido. ¿Por qué? Porque yo en la prueba descubrí que hay un valor que me hace, hay un tesoro que me agrega valor a mi vida. Es necesario que nosotros entendamos que no va a pasar nada en nosotros hasta que no encontremos valor en nuestras vidas. Por no tener valor es que nos vemos atacados, nos vemos encarcelados por las situaciones negativas de la vida. Nos vemos destruidos. Y cuando tú te ves destruido, ¿de qué manera te puedes levantar? Solamente viendo el valor que hay. Pablo nos está enseñando que tienen que ver que todas estas emociones, o está tratando con todos los aspectos del barro. Pablo, está trabajando o nos está enseñando los aspectos reales del barro. ¿Cuáles son los aspectos reales del barro? Lo real del barro es que va a ser atribulado. Los aspectos reales del barro es que va a ser llevado por diversas situaciones. Pablo nos está enseñando que tiene que ver con nuestra limitación los otros aspectos. Hay aspectos reales del barro, pero hay limitaciones también en el barro. Esas limitaciones no tendrían que estar, pero salen a luz cuando viene la prueba y se desborda en nosotros la angustia, la destrucción, el desamparo. Nos sentimos desamparados por Dios, nos sentimos destruidos por los mismos, incluso a veces amigos, familia. Nos sentimos de muchas maneras. ¿Por qué razón? Porque todas estas situaciones, cuando viene la prueba, se desbordan en nuestra vida por la carencia de, 1, confianza en Dios. 2, valor en uno mismo. Entonces se desborda. ¿Quién no ha pasado por estas cosas? ¿Quién no pasa la tribulación, los apuros, la persecución? Todos los vamos a pasar. Pero Pablo nos presenta las experiencias del barro, pero también nos da los recursos que nos van a sostener.
Pablo, en medio del paralelo que hace, nos da los recursos de lo que nos va a sostener en medio de la tribulación. Y fíjese cómo lo maneja Pablo. Pablo dice que estamos atribulados. La palabra estamos significa un presente, porque no dice que estuvimos o que estaremos. Pablo habla de que estamos, ok, ahora mismo estamos atribulados. Denota realidad, estamos atribulados. Pero póngale atención, dice, mas no en apuros. Ahora, hay algo poderoso, porque Pablo nos enseña que el no en cada premisa, que Pablo enseña a través de estos versos, el no en cada premisa le da convicción a mi fe. Muchas veces se nos ha dicho que no hay que decir no, no haga esto, no haga lo otro, no, hay que verlo todo positivo, pero aquí descubrí que Dios usa el no como una premisa para darle convicción a mi fe. Porque cuando Dios usa el no, nos está enseñando principios. El no también puede ser funcional para tu vida. El no puede ser un principio del reino que lo vas a aplicar en momentos difíciles, declarando: no voy a estar angustiado, no voy a estar desesperado, no voy a estar desamparado, no voy a estar destruido, aunque esté atribulado, aunque esté en apuros, aunque esté perseguido, no lo voy a estar. O sea, Dios usa el no para darle sentido a la premisa de decir en angustia, pero no, o atribulados, pero no angustiados. Dios va a usar el no para darle convicción a tu fe. Dios usa el no para que nosotros nos identifiquemos en qué no tenemos que estar. No tenemos que estar en las situaciones en las que Pablo nos está enseñando. Atribulados, pero no angustiados. Porque la angustia es una emoción, la tribulación es un estado que el Señor permite para moldear mi vida. ¿Me estoy dando a entender? Dice la palabra que en apuros, mas no desamparados. Los apuros, los afanes son lo que debo pasar. El desamparo es lo que no debo sentir, porque es una condición propia de mi corazón. Yo me siento desamparada, yo me siento sola, Dios se ha olvidado de mí. Es un pensamiento y una decisión que tomo como consecuencia de mi apuro o de mi afán. Pero también es el resultado de la carencia de confianza, de esperanza en un Dios de poder. Entonces se da cuenta cómo Pablo maneja una realidad con una decisión. Pablo te muestra las realidades de la vida, pero te dice: estas son tus decisiones. Tú decides. Tú decides qué es lo que quieres. Entonces en el verso 10 dice que de la misma manera que nosotros morimos o que hemos sido muertos al pecado, si nosotros contextualizamos este verso, si nosotros lo trasladamos al mensaje de esta noche, de la misma manera que hemos sido muertos al pecado, también deberíamos de ser muertos a las decisiones de quién quiero ser. Yo decido si muero a la angustia. Yo decido si muero a la tribulación o a la desesperación. A la tribulación no puedo morir porque es necesario pasarla, pero sí a la angustia. Yo puedo pasar los apuros, pero puedo morir a sentirme desamparado, porque hay un Dios que ha prometido estar contigo siempre. Porque hay un Dios que ha dicho: yo estaré contigo todos los días. En los versos que siguen del 10 y 12 del contexto de estos mismos versos se dice que llevamos la vida de Jesús. Los vamos a leer. Dice en el verso 10: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Si nosotros hemos sido diseñados para llevar la vida de Cristo, deberíamos de morir a toda esa parte negativa de nuestra vida. Deberíamos de nosotros salir, porque hay un poder sobrenatural. Hay un tesoro escondido, dice la palabra. Hay un tesoro, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando nosotros logramos salir, cuando nosotros logramos ver lo que hay dentro de nosotros, vamos a poder vencer. Hemos hablado de los vasos. Hemos hablado de que contienen un tesoro y que solamente a través de quebrantarlos vamos a ver todo lo que hay. No podemos quebrantar un poquito del vaso de barro porque solamente miraremos un poquito del tesoro. Si usted quiere ver el tesoro que lleva adentro, tiene que quebrantar todo el vaso. Tiene que pasar por el proceso de decir: Señor, quiero ser quebrantado. Quiero pasar por todo lo que está diciendo tu palabra, pero hoy tomo la decisión de no pasar la angustia, de no pasar la desesperanza, de no pasar el desamparo, de no pasar todas aquellas situaciones que yo decido. Porque ante la condición de mi vida, ante la realidad circunstancial de mi vida, yo tomo decisiones que me van a afectar emocionalmente como usted no se imagina. Yo decido. Nadie me impone la angustia, yo la decido. Nadie me impone el dolor, yo decido cargar con el dolor. Nadie me impone la soledad, yo decido cargarla. Nadie me impone la duda, yo decido dudar. Nadie me va a imponer la culpa, yo decido tomarla. Aunque te digan fue tu culpa, tú decides agarrar la culpa y llevártela. Son decisiones que hemos tomado, pero la palabra nos habla de tribulación, pero no angustia, de pecado, pero no culpa. Porque Él dice: te he perdonado el pecado y te he quitado la culpa. Entonces el Señor también hace un paralelo de lo que te quita y de lo que decides. Es necesario que nosotros entendamos lo que vamos a tener que pasar, pero lo que yo decido ser en medio de la prueba, yo lo decido tener. Si yo no rompo el vaso, no veo el tesoro que llevo dentro. Si yo no rompo lo que tengo, no voy a poder ver a Jesús, porque el objetivo es ver a Jesús dentro de mí. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, la tribulación, o sea, los apuros, o sea, la persecución, lo que ahora vivo en la carne, lo que me es necesario pasar en la carne, lo vivo en el poder o en la fe en el Hijo de Dios. Ya no lo vivo en mis emociones, lo vivo por la fe en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que no va a llegar, pero eso quiere decir que hay un poder sobrenatural que me dice no a la angustia, que me dice no a la culpa, que me dice no a la soledad, que me dice no al temor, que me dice no a todo lo aquello que emocionalmente me va a afectar. Recuérdese que el objetivo es ver a Jesús. Pablo dijo algo: yo no tomo, y con esto termino, en Gálatas 2:19 creo. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Que no estoy desperdiciando la gracia, que se te ha dado una gracia que entra dentro del tesoro que llevas escondido,
y que Pablo nos está diciendo, yo no la tomo sin sentido, no la desgasto, no la desperdicio, porque me es útil. La gracia de Dios te es útil, es parte del tesoro que llevas, es parte de lo que te hace ser diferente.